Grasa trans. Bueno, las grasas trans realmente siento que son el peor nutriente que existe, inclusive peores que la fructosa. El único tipo de grasa que es negativa. Es la única grasa que solamente trae consecuencias negativas sin ningún tipo de beneficio y que cada gramo que consumimos de grasa trans es peligroso, porque aunque nos digan que la grasa es mala, realmente esta es mala solamente en exceso. Tal vez algunos tipos de grasa saturada o el omega 6 en exceso van a ser muy negativos, pero como te digo, en exceso, siempre te digo lo mismo, solo en exceso causan problemas, mientras que la grasa trans siempre nos va a causar problemas un poquito en exceso y obviamente entre más consumamos peor va a ser. Lo bueno es que es muy fácil abolirla si comes bien, por lo que en este video te voy a enseñar qué es la grasa trans y cómo se produce, además de todas las consecuencias negativas que le dan a tu cuerpo, la dosis recomendada o la dosis que causa efectos negativos y cómo abolirla o reducir el consumo de grasa trans para disminuir esos efectos negativos en tu cuerpo. Bueno, empezamos sabiendo qué es una grasa trans. La grasa trans es una grasa insaturada con configuración trans. Esto de la configuración lo veremos más adelante y puede ser tanto origen industrial o origen natural, específicamente animal. La grasa trans de manera industrial se forman al querer solidificar un aceite insaturado, ya sea poliinsaturado o monoinsaturado, principalmente proviene de aceites vegetales de semilla como girasol, soya, maíz, etcétera, mediante un proceso llamado hidrogenación, que es un proceso completamente industrial y artificial. Para entender cómo se forman la grasa trans, tenemos que saber que todos los ácidos grasos están formados por uniones de cadenas de carbono. Tal vez has escuchado los ácidos grasos de cadena media, cadena corta, cadena larga. Eso porque tienen, digamos, cantidades poquitas o más grandes de carbonos. Por ende, todas las grasas son básicamente uniones de carbonos. Cada enlace que conecta a los átomos de carbono en la cadena del átomo puede ser de enlace doble o de enlaces simple dependiendo de la grasa. Una grasa saturada no tiene enlaces dobles en su configuración, mientras que las grasas insaturadas sí pueden tener enlaces dobles. Esos enlaces dobles pueden ser de la configuración cis, de donde se obtienen las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas, o en la configuración trans, que es de donde se obtienen las grasas trans. En teoría, el proceso de hidrogenación debería completarse para producir únicamente ácidos grasos saturados que no tengan enlaces dobles. Pero bueno, esto no pasa así, ya que es imposible eliminar todos los enlaces dobles que tienen las grasas insaturadas y siempre quedan algunos enlaces dobles residuales. De ahí es de donde nacen las grasas trans, porque este proceso químico suele afectar a las grasas parcialmente hidrogenadas al alterar su configuración atómica, lo que modifica las propiedades de la grasa, por lo que en este proceso muchos enlaces dobles cis, que son enlaces dobles insaturados, monoinsaturados y poliinsaturados, se convierten en enlaces dobles trans, formando las grasas trans. Así, del 25 al 45% de los enlaces dobles cis se van a convertir en grasa trans. Y bueno, son aceites vegetales, o sea que tienen 90-95% de su composición en grasas poliinsaturadas, por lo que al final vamos a terminar teniendo un alimento demasiado rico en grasas trans, aunque también hay alguna que otra manteca o aceite hidrogenado que se hace a partir de aceite de coco o de palma, teniendo muchos menos ácidos grasos trans. Esas son muy raras y el 95 o más por ciento se hacen de aceites vegetales. ¿Por qué? Porque realmente la idea de hacer manteca vegetal es sustituir la manteca animal, que se dice que es mala por su contenido en colesterol y grasa saturada, mientras que la manteca vegetal, al ser hecha de aceites vegetales y al tener grasas insaturadas, no tiene ni colesterol ni grasas saturadas en alta cantidad, por lo que supuestamente se dice ser más buena, aunque es muchísimo peor al tener tanto omega 6 como grasa trans. Las dos peores grasas que existen, el omega 6 en exceso y la grasa trans, aunque sea un poquito, ya es mala. La configuración trans implica una disposición más lineal de los átomos de hidrógeno, lo que modifica las propiedades de la grasa, como el punto de fusión, el punto para que empiece como a freírse, la vida útil, el sabor y la estabilidad. O sea, básicamente hace a la grasa una grasa que se fría más fácilmente, que dura más, que sabe mejor o que no sabe nada y que es más estable. Esas propiedades son favorables para la industria alimentaria y se usan en numerosos productos ultraprocesados, por lo que al solidificar una grasa insaturada, casi la mitad de sus enlaces dobles pasan a ser grasas trans, que son más favorables para los intereses de la industria, pero para tu cuerpo son muchísimo peores. Bueno, hablamos de las fuentes. Como te mencioné, la principal fuente de grasa trans es la margarina y la manteca vegetal. Por 100 gramos tiene 15 gramos de grasa trans. Ahorita veremos si es mucho o poquito, aunque te adelanto que es demasiado. Estos alimentos son comúnmente usados en muchísimos productos ultraprocesados y frituras de comida rápida, que son una opción mucho más barata que freír en aceite vegetal puro. No sabe a nada, es más difícil que se pudra, que se oxide y se puede reutilizar varias veces, por lo que la industria lo usa muchas veces para ahorrar costos y que su comida
sepa mejor. Para saber si un ultraprocesado tiene ácidos grasos trans, tenemos que leer los ingredientes o la etiqueta. Si en ellos se incluye un aceite vegetal parcialmente hidrogenado, es un producto que contiene grasa trans. Pueden ir con el nombre de margarina o manteca vegetal. Aunque hay etiquetas que te dicen, digamos, en la etiqueta que no tiene grasas trans, lo que hace la industria muchas veces para decir que no tiene grasa trans es unir una molécula de grasa trans con una molécula de grasa insaturada y así decir que es una grasa insaturada, una grasa mono o poliinsaturada, que realmente tu cuerpo, esas moléculas se separan y la grasa trans actúa normalmente. Bueno, esta es especialmente común en galletas, pastelitos, donas, panes dulces, magdalenas, tortas, pasteles, panecillos, papas fritas, pollo frito y otros alimentos fritos, ya sean comida rápida o industriales, pizzas congeladas, empanadas, masas refrigeradas como galletas enlatadas, panes de canela o galletas saladas, crackers, algunas palomitas de maíz para microondas y la crema del café. Muchísimas cadenas de comida rápida también incluyen estas grasas. Estas no son tan comunes ahora en comida rápida como antes, pero sí son mucho más comunes en ultraprocesados. La grasa trans de origen natural se encuentran en la carne y los productos lácteos, ya que los animales rumiantes como las vacas, ovejas o cabras producen grasas trans en su digestión a partir de un proceso llamado hidrogenación de las grasas insaturadas de los vegetales que pastan. Los lácteos tienen algo de grasa trans junto con las carnes, pero esas cantidades son muy mínimas. Los lácteos, por ejemplo, 100 gramos de leche entera tienen 0,1 gramos de grasa trans por 100 gramos o mucho menos. Mientras que la carne, aproximadamente el 3% de la grasa de la carne es grasa trans, por lo que bueno, cortes más grasos van a tener más grasa trans, y hasta 1 gramo de grasa trans por cada 100 gramos, pero la mayoría de cortes igualmente tienen menos de 0,3, menos de 0,4 gramos de grasa trans por cada 100 gramos, que no representan una cantidad realmente peligrosa. Las grasas trans realmente problemáticas son las grasas trans artificiales, en concentraciones mucho mayores, que con solo un poco de ultraprocesados o cocinar con margarina o manteca vegetal sobrepasamos las cantidades seguras de grasa trans. Bueno, ahora hablaremos de la dosis que debemos consumir de grasa trans. Y como te digo, la grasa trans es como el azúcar, o sea, entre menos consumamos, mejor. Y no hay una dosis segura de este nutriente. Se sabe que con solo un 1% de la ingesta calórica diaria procedente de grasa trans, tenemos la mayoría de consecuencias negativas que este nutriente nos puede dar. Lo que significa que podemos consumir de 2 a 4 gramos de grasa trans aproximadamente, dependiendo de nuestro gasto calórico. Obviamente, si tenemos gasto calórico más alto, podemos como consumir más grasa trans sin tanto problema porque bueno, quemaremos más grasa, porque igual esa grasa se puede usar como fuente de energía, mientras que si tenemos un gasto calórico mucho menor, tenemos que cuidarnos mucho más con la grasa trans porque no quemaremos tanta grasa. Esta cantidad es casi imposible de conseguir con alimentación natural animal. Digamos, para conseguir 2 gramos ocuparemos comer casi medio kilo de carne, algo que bueno, es completamente contraproducente. Literalmente estaríamos eliminando un montón de alimentos, estaríamos casi que solo comiendo carne. Tener una dieta equilibrada donde incluyamos carne, pero no en excesiva cantidad, junto con otros alimentos vegetales, no consumiremos suficientes cantidades de grasa trans. Los 200-300 gramos de carne que te recomiendo no significan más de 1 gramo de grasa trans en la mayoría de los casos, por lo que no conseguiríamos la cantidad de grasa trans peligrosa. Y con los lácteos el problema es mucho menor porque esos tienen inclusive mucho menos grasa trans. Eso sí, el yogur o los quesos pueden tener un poquito más. Por ejemplo, el yogur por cada 100 gramos puede tener como unos 0,3, 0,4% de grasa trans, al igual que los quesos que pueden tener inclusive hasta 0,6 por porción. Un queso igual tiene como 0,2 o 0,1 gramos de grasa trans por porción. Ahora hablaremos de las consecuencias de la grasa trans, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le des like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más y investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas puedan mejorar mucho necesariamente la nutrición. Bueno, se le pueden atribuir aproximadamente 540.000 muertes al año por la ingesta de grasa trans de origen industrial. Y la ingesta de grasa trans aumenta el 34% el riesgo de muerte por todas las causas, el 28% de muerte si nos da algún problema coronario y un 21% más riesgo de tener ese problema coronario. Numerosos años de investigación epidemiológica han demostrado que poblaciones que consumen más grasa trans tienen niveles más altos de colesterol malo o LDL. Además, tienen niveles más altos de presión arterial y tienen niveles más bajos de colesterol bueno o HL en comparación con el LDL y con el colesterol total. Y esta es la razón principal por la que el consumo de grasa trans aumenta el daño coronario, por aumentar nuestras cantidades de colesterol. Porque bueno, el colesterol no se aumenta por comer colesterol, se aumenta por otras cosas, como la grasa trans.
Se planteó la hipótesis de que los ácidos grasos trans afectan la estructura de la membrana celular, alterando las vías enzimáticas que podrían inducir arritmias cardíacas. Estudios observacionales en 2009 demostraron que este daño cardíaco se da con las grasas industriales trans, no con las grasas animales trans, porque la cantidad de las grasas animales es muy poquita, como te mencioné. Existe evidencia contradictoria sobre la relación entre grasa trans y cáncer de mama. Estos hallazgos sugieren una asociación entre el consumo de grasa trans y el cáncer de mama posmenopáusico en mujeres europeas, pero requieren la confirmación en otras poblaciones, porque bueno, también el estilo de vida puede afectar. Se formó que las mujeres con niveles elevados de ácidos grasos trans tienen hasta un 50% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres que consumen poquita grasa trans. Antes se pensaba que la grasa trans no se refería a la placenta ni al feto, pero estudios más recientes en humanos, porque los anteriores eran en animales, demostraron que sí se transfiere al feto, causando daños en el embarazo. El consumo de grasa trans durante el embarazo puede tener varios efectos adversos tanto para la madre como el bebé, como un mayor riesgo de diabetes gestacional, bajo peso al nacer y resultados adversos en el desarrollo fetal. También se ha asociado con un mayor riesgo de preeclampsia y alteraciones del desarrollo cerebral y un comportamiento ansioso en el bebé. Bueno, tanto como los omega 3 como los omega 6 son ácidos grasos que no podemos producir por nosotros mismos y que solo de la dieta los podemos obtener. Eso se conocen como ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos trans compiten con los ácidos grasos esenciales por las enzimas enzimáticas implicadas en el metabolismo y en la absorción de ambos. O sea que tanto la grasa trans como las grasas omega 3 y omega 6 ocupan los mismos transportadores y las mismas enzimas para transportarse y para absorberse. Se ha mostrado que una ingesta elevada de grasas trans influye en el metabolismo de los ácidos grasos esenciales, disminuyendo su absorción y alterando la manera en que esos reaccionan en tu cuerpo, por lo que básicamente disminuye los efectos positivos tanto del omega 6 como el omega 3, lo que es peligroso más que todo si comemos poquito omega 3. Hay que personas que consumen niveles altos de grasa trans tienen un 50% más probabilidades de desarrollar cáncer de colon que las personas que consumen niveles más reducidos. Se ha planteado la hipótesis de que los ácidos grasos trans pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon al alterar la respuesta inmunitaria, la integridad de la pared celular y la síntesis de las prostaglandinas. El análisis del estudio de salud de las enfermeras tras 14 años de observación mostró que hay un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si se tiene una ingesta alta de ácidos grasos trans. Se dio que al reducir solo 1 gramo de grasa trans se reducía un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto porque bueno, la grasa trans puede crear resistencia a la insulina y inflamación, todos esos parámetros asociados con la diabetes tipo 2, por lo que sustituir grasas trans por grasas saturadas puede reducir la resistencia a la insulina y las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Las investigaciones indican que la grasa trans también puede aumentar el peso y la acumulación de grasa abdominal, incluso con una ingesta calórica similar. Aunque parte de la grasa trans se puede crear en energía, la mayoría de la grasa trans no se metaboliza correctamente y esta se acumula directamente como grasa. Un estudio de 6 años reveló que los monos alimentados con una dieta rica en grasa trans aumentaron un 7,2% su peso corporal, mientras que los que eran alimentados con grasas monoinsaturadas de la misma cantidad, o sea, con las mismas calorías, aumentaron su peso solo un 1,8%. Se halló una asociación positiva entre esta grasa trans y alergias como el asma, resfriado alérgico y eczema asmático, mientras que no se observó esa asociación con la ingesta de sus grasos monoinsaturados o poliinsaturados, y se existen indicios de que una dieta rica en grasas trans puede estar asociada con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, la mayoría de los problemas de la grasa trans se dan porque esta aumenta tanto la inflamación crónica como el estrés oxidativo. El estrés oxidativo causa daños en el ADN y en las células y las membranas de tu cuerpo, causando las enfermedades que te mencioné anteriormente. Hay igualmente la inflamación crónica, empeora el estrés oxidativo, el daño causado por el estrés oxidativo y causa enfermedades inflamatorias como el cáncer, diabetes, obesidad, Alzheimer, alergias, enfermedades intestinales, enfermedades de la piel, del pelo o de la tiroides, todos estos asociados con las grasas trans. El consumo de grasa trans no solo desencadena una respuesta inflamatoria en tu cuerpo, sino que también aumenta los niveles de sustancias preinflamatorias. Eso significa que si existe una inflamación anterior, el consumo de grasa trans contribuirá a mantener dicha inflamación, aumentando aún más la inflamación crónica. En conclusión, la grasa trans es la única grasa que solo trae problemas sin ningún uso o beneficio real en tu cuerpo en cuanto a problemas cardíacos, inflamatorios o alérgicos. Lo bueno es que es una grasa que podemos evitar fácilmente si dejamos las margarinas, mantecas vegetales y ultraprocesados, porque en las fuentes naturales no podemos conseguir suficiente cantidad de grasa trans como para tener problemas. Muchas gracias.